accesibles, para hacerlas accesibles y disponibles para los distintos componentes del sistema suelo, con acciones de catabolismo y anabolismo, ¿no? Pasando de sustancias complejas a simples y de simples a complejas. Y en eso intervienen, bueno, todo el sistema de macro, meso y microfauna. Y particularmente, bueno, a nosotros nos interesa el tema de la parte microbiana. Y si comparamos el número por gramo de suelo o la biomasa, vemos que estos componentes microbianos tienen gran importancia en la composición biológica del suelo. En eso por ahí se separa la acción de los protozoarios, que serían un poco más grandes que estos microorganismos que estamos hablando, pero tienen acciones muy importantes, y unas acciones importantes también regular la actividad de algún microorganismo que exceda en número y que ocupe todo el nicho. Y bueno, según el tamaño y la abundancia, si lo comparamos con las partículas del suelo, hay algunos que son, según el tamaño, más abundante o menos abundante. Y otro aspecto muy importante es que estos microorganismos no solo están interaccionando entre sí y colaborando entre sí, sino que cuando interaccionan con las raíces y con todo lo que se va liberando en las raíces. ¿Ustedes ven bien la presentación? Bueno, yo acá no la veo, por eso estoy hablando. Se ve perfecto. Bueno. Bueno, colaboran con la estabilización de agregados y sobre todo con la formación de materia orgánica. Es un componente, la biomasa microbiana es como el regulador de la actividad total de la materia orgánica. Entonces, cuando tenemos más materia orgánica, generalmente tenemos mayor biomasa microbiana, que va a estar relacionada también con el ambiente, ¿no? Si el ambiente es seco, los niveles de biomasa no son tan altos como en ambientes húmedos y con mayor historia de cultivos o plantas presentes. O sea, en zonas desérticas vamos a tener menos, en zonas con humedad más, y bueno, según la altura también, ¿no? Pero bueno, eso es más de suelos que de microbiología, pero no hay que descartarlo, ¿no? Porque a veces decimos la biomasa microbiana porque es pobre, y bueno, porque es pobre porque también es pobre la materia orgánica. Y bueno, el segundo componente es las plantas, las raíces. Cuando están las raíces presentes, se activa y colabora con todo el sistema. Y bueno, la zona de relación más fuerte en las plantas con los microorganismos es la rizosfera, que es el espacio cercano a la raíz. Y bueno, según el tipo de vinculación, podemos pasar desde el rizoplano, que hay interacciones de un tipo, porque bueno, se liberan sustancias que la planta va regulando, y bueno, tenemos distintos microorganismos que van interactuando, algunos patógenos, algunos de relación más benéfica entre los dos, que lo vamos a verlo más adelante. Y para terminar esta idea de los tres círculos, las tres tortas, tenemos después el hábitat. El hábitat también nos va a indicar cómo va a ir funcionando el sistema. O sea, no es lo mismo en zonas de llanura, con zonas selváticas o zonas más áridas, y regulado por la condición climática, que no va a estar colaborando con ese suelo y esa materia orgánica que tengamos, ¿no? O sea, el tipo de suelo, la cantidad de lluvia, el pH, y bueno, los nutrientes y la accesibilidad de los nutrientes va a depender también de estas condiciones. Y entonces este combo, digamos,
va a depender y va a estar en funcionamiento pleno o no, según el sistema y según cómo hayamos transformado ese sistema. En sistemas naturales ya está todo balanceado y equilibrado a través de la evolución en el tiempo. A medida que hacemos algún disturbio, eso lo modificamos. Y tiene mucho que ver con lo que decimos en presión biológica de los cultivos, porque cuando agregamos un cultivo, sobre todo que es exótico para una determinada situación, por la introducción misma del cultivo cambiamos todas estas relaciones que estaban, sí, con las plantas nativas, estaban estabilizadas. O sea, no solo cambió el suelo en lo físico-químico, sino que cambió en lo biológico, y durante mucho tiempo esta parte fue no escondida, pero no era tan considerada como lo físico-químico, y ahora vemos que todos los componentes son fundamentales, y cuando los indicadores biológicos entran a tomar peso, se entienden mucho más los problemas que afectan a los suelos. Está todo entramado y relacionado. Entonces, si hay vida en el suelo, por ahí la respuesta del suelo y la resiliencia es muchísimo mayor que cuando no hay vida ante cualquier transformación. Muchos de ustedes habrán escuchado los nombres de grupos funcionales, celulolíticos, aminolíticos, fijadores de nitrógeno. Bueno, todo esos grupos y equipos que tiene el suelo para trabajar ante distintos componentes, cuando agregamos sustancias agresivas, los estamos haciendo trabajar en cosas para las cuales originalmente no estaban preparados. O sea, si pueden llegar a degradar sustancias digamos, que son diseñadas para control o para mejor crecimiento de los cultivos. Pero lo ideal es que el manejo agronómico no afecte de tal manera esa biodiversidad y cumpla con las funciones que tiene que cumplir. Y bueno, esas relaciones microbianas y plantas, interacciones, generalmente se dan en forma de relaciones digamos, agresivas para las plantas, como parasitismo, que son los patógenos, relaciones de cooperación, que son relaciones donde los microorganismos interactúan con sustancias que liberan que puedan ser benéficas para las plantas, y las plantas atraen ese tipo de microorganismos que los beneficia, evitando interactuar con patógenos. Y después están las relaciones mutualísticas, donde la relación es un poco más estrecha y generalmente se le llama simbiosis. Y ahí tenemos dos grandes ejemplos, que son los hongos micorríticos o micorrizas, y las relaciones simbióticas en el caso de leguminosas y algunas otras especies, donde la relación es íntima y las dos partes aportan para un beneficio común. Si esas relaciones no se dan en forma benéfica, porque alguna de las partes se beneficia más que otra, se convierten en parasitismo. O sea, puede haber casos de simbiosis en rizobios no tan buenas que puede ser parásito. Y de micorriza yo creería que también en algún caso. Y una forma de clasificar a estos microorganismos benéficos se denominan los promotores de crecimiento vegetal, microorganismos PGPM o PGPR, que fue el nombre original, que son rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal con las siglas en inglés. Y en esas, dentro de las promotoras, tenemos dos formas, con beneficios directos, por solubilización de fosfatos, puede ser no solo fósforo, también pueden dejar soluble en algunos casos especiales que se está viendo ahora, formas de potasio y otros cationes. También la producción de fitohormonas, la producción de distintas sustancias que benefician el crecimiento, que algunas son liberadas de forma directa intercambiando con la planta, y en otras hasta
sustancias volátiles. Después están los fijadores de nitrógeno, que interaccionan directamente con la planta, o los fijadores de nitrógeno de vida libre. En todos los casos, lo fundamental es que esas bacterias fijadoras de nitrógeno contienen una enzima, que es la nitrogenasa, que permite transformar el nitrógeno atmosférico en amonio. O sea, las plantas no pueden hacer eso, y estas bacterias tienen esa condición de transformarlo. Y bueno, en muchos casos se ven efectos directos sobre el crecimiento, y la forma indirecta sería los que, no está, bueno, en diapositiva, si no lo cuento, serían produciendo sustancias antagónicas para el crecimiento de patógenos. Y tenemos desde hongos que producen sustancias antagónicas contra otros hongos, o bacterias de diferentes géneros, y algunas son para controlar hongos patógenos y otras para controlar hasta bacterias antagónicas o en competencia. O sea, serían en un caso bacteriocinas y en otras distintas sustancias antifúngicas. Y además de eso, tienen otras estrategias como la producción de sideróforos, que al secuestrar el hierro no permiten el crecimiento de unos cuantos patógenos, porque no todos tienen esa habilidad. Y bueno, la relación planta-bacterias se puede dar en distintos hábitats, puede ser rizosfera, en filosfera, y también se puede dar en la parte final, en la floración y en la semilla. En la forma más común es lo que miramos en el suelo, son las relaciones con hongos benéficos o las micorrizas, que colaboran extendiendo las raíces como una nueva matriz y relacionando plantas entre sí, y sería como la red, la que inicia la red trófica del suelo, intercambiando no solo nutrientes, sino también colaborando y creando algunos la denominan micorrizosfera, y liberando, desplazando de ese hábitat a los patógenos. Y bueno, hay relaciones, como decía antes, en filosfera, de microorganismos que tienen la habilidad de vivir en forma epifítica, y otros que viven a nivel de rizosfera, y todo esto, bueno, y algunos otros tienen la habilidad de meterse dentro de la planta. O sea, algunos quedan solamente adheridos a la raíz, otros tienen la habilidad de ocupar espacios intercelulares, y otros son endófitos, o sea, viven dentro de la planta en distintas partes de la planta. Algunos en raíz, otros a nivel de tallo, y en algunos casos, algunos pueden llegar a transmitirse de generación en generación. Pero, a esta diapositiva quería llegar, es algo ya viejo. Ahora hay otras comprobaciones de esta misma idea. Estos autores colocaron en una maceta con el mismo suelo exactamente, lo que son 5 plantas, pues yo no veo la diapositiva, y trataron de ver las relaciones que establecían con los microorganismos presentes en ese suelo. O sea, todos disponían de las mismas especies microbianas, y las plantas decidieron. Y como ven, los perfiles, por el método que se usó para identificar la composición microbiana de esa planta, son totalmente distintos. O sea que es fundamental considerar que la planta decide con cuál se asocia y con cuál no. O sea, por más que tengamos alta disponibilidad de diferentes especies microbianas, a veces no se puede forzar el sistema, porque la planta está decidiendo y decide con las sustancias que libera al medio, por quimiotractantes, por diferentes estrategias, como para decidir con cuáles le conviene o prefiere estar y con cuáles no. Y en el caso de las leguminosas, que tienen capacidad de formar nódulos, se ha hecho un estudio donde se cruzaron todos los datos de leguminosa
que se trasladaron de un lugar a otro, y lo que se vio claramente es que esas leguminosas sacadas de su hábitat original, cuando fueron trasladadas a otro ambiente, si no disponían del microsimbionte adecuado para el establecimiento en un nuevo ambiente, o ese microsimbionte en el nuevo ambiente no funcionaba, era un fracaso la funcionalidad de esa leguminosa sacada de su hábitat original. O sea que la dependencia en la interacción es un lazo muy fuerte. Y a veces hay que considerarlo cuando se quiere introducir una especie, las relaciones microbianas. Y bueno, lo que sabemos hoy es que de todo lo que hay, por lo menos en bacterias, es cultivable o que se puede crecer en un medio sintético solo hasta el 3%. Y con las herramientas de taxonomía, biología molecular, el desarrollo de PCR, metagenómica, secuenciación masiva, estamos llegando a conocer otras cosas que no sabíamos que había. Y esto es una revolución en microbiología porque si bien todavía en muchos casos no podemos cultivar, ya sabemos que hay otras cosas y que muchas de esas cosas cumplen una función importante. Y bueno, gran parte de esta revolución con ayuda de biología molecular y el estudio de las interacciones biológicas, lo que antes conocíamos como microbiota, que no es nada más que los microorganismos presentes en el suelo, en la planta, en el ser humano, en animales, esa microbiota más el hábitat, crea condiciones muy particulares, más otros componentes, y es lo que se denomina microbioma. Y esos microbiomas son un poco lo que están decidiendo la funcionalidad de muchos de los organismos, ¿no? De los macroorganismos. O sea que no es que está solo el organismo sin otro par, para este grupo que puede colaborar para un lado o para el otro. Entonces hoy hay muchos estudios de este microbioma. Y en el caso de las plantas, se ve que hay microbiomas específicos para determinados suelos, microbioma de rizosfera, de parte aérea, de filosfera, de endófitos, que van conviviendo según la especie microbiana. Bueno, y esto todo el tiempo hay muchísima información, no es algo, o sea, es muy específico del ambiente, o sea, no es algo que es totalmente uniforme, es bastante variable. Lo que sí se ve es que hay como un cuerpo común en muchas situaciones, y eso es lo que hay que considerar, esa base, como sería la base de un equipo, que tiene que estar sí o sí para que el sistema funcione. Y de hecho, en el caso del ser humano se han estudiado el microbioma de la parte intestinal con mucha manda dinero para entender cómo funciona el sistema y cómo el sistema puede ser agredido después de todo lo que nos metemos en el cuerpo desde antibióticos y distintas sustancias, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué han desaparecido determinadas especies y otras no? Y bueno, todo eso está permanentemente en estudio. Y bueno, hasta ahora lo que conocíamos es el desarrollo con microorganismos puros, o sea, una sola especie, y lo que se viene son, digamos, la idea de trabajar con comunidades o más de un componente a partir de estos conocimientos. Y de hecho ya hay mucha gente que está tratando de hacer desarrollo o trabajar en ingeniería genética con estos microbiomas, a todo nivel, digamos, pero principalmente a nivel de raíz o semillas. Y algo muy interesante que yo por lo menos lo aprendí con la pandemia, con la oportunidad de que uno se anotaba en muchos congresos, todo lo que había virtual, y un grupo coordinado por Maximiliano Cardinale estudiaron lo que pasaba con la domesticación
y las relaciones microbianas, utilizando todas estas técnicas de metagenómica y secuenciación masiva. Y vieron que en los cereales menos evolucionados, los ancestrales respecto a las variedades actuales, supongamos trigo o cebada, en la coevolución, el desarrollo del mejoramiento se ha perdido, o sea, se ha incrementado la diversidad de microorganismos con lo cual se relacionan las plantas. Pero se ha perdido eso que había llegado a la evolución, esas relaciones íntimas o simbióticas que la planta había decidido. Y eso tiene lógica porque el mejoramiento se apuntó siempre a la parte aérea, nunca se consiguió la parte de raíces y menos las relaciones microbianas. Y eso nos ha permitido ahora que por ahí tenemos variedades de trigo mucho más sensibles a patógenos que las antiguas. Y las antiguas se asociaban o elegían asociarse a bacterias o a hongos biocontroladores. Y la planta tenía la habilidad al asociarse con esos microorganismos de que las enfermedades por ahí no eran tan graves como ahora. Y también se han observado maíces que en condición natural permiten o crean las condiciones para fijar nitrógeno. Estos son un ejemplo de unos maíces presentes en México, pero en nuestras condiciones también podría darse en condiciones de donde están presentes maíces nativos, ¿no? O condiciones controladas y preparadas para ver eso. Por el caso que en raíces aéreas crean como una capa mucilaginosa y ahí hay comunidades de diazótrofos, es decir, fijadores de nitrógeno, y bueno, puede llegar hasta el 80% del nitrógeno total utilizado por esas plantas. O sea, puede ser un aporte fuerte para el crecimiento de la planta. O sea, esto sobre todo con cultivos nativos. Y bueno, hay mucha gente trabajando en eso, tratando de con estos sistemas a ver si se puede conseguir maíces fijadores de nitrógeno. Y esto fue presentado en APRESITE hace 2 años también. Bueno, lo interesante de esta información es que si... Escucha, no sé qué pasa con esta diapositiva. La domesticación hizo, que no quiere quedarse quieto, la domesticación hizo que perdamos esa relación, bueno, lo cuento porque no sé qué, que perdamos esa relación que naturalmente tenían las plantas y creamos sistemas que a veces son muy dependientes de insumos. Entonces, la idea de muchos investigadores que están conociendo estas situaciones de microbioma es incorporar estas estrategias en el mejoramiento y hacer que las plantas faciliten el intercambio con las comunidades del suelo para que, si bien no va a solucionar todos los problemas que se dan en el crecimiento de los cultivos, va a reducir la necesidad de alta aplicación de insumos químicos y va a favorecer la relación con solubilizadores, con biocontroladores en forma natural. Y bueno, la idea es recrear eso para que eso haga sistemas más cercanos digamos, al sistema, uno de los sistemas propuestos que es la agroecología. O sea, digamos, a veces cuando uno quiere cambiar de un sistema actual de forma de cultivar a sistemas agroecológicos, por ahí cuesta llegar al óptimo porque, bueno, en el mejoramiento ese paso se ha perdido. O sea, estamos forzando a plantas que interaccionen con los microorganismos y falta que liberen las sustancias adecuadas para
la interacción sea mucho más eficiente. Y desde mi punto de vista, porque también estuve investigando eso, hay muchas propuestas de formar paquetes de microbioma y tratar de introducirlo en cualquier lugar. Y hoy en microbiología, cosa que yo lo había visto en plantas, en animales, en insectos, no sabía que en microbiología puede haber microorganismos considerados invasores. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cuestiones de registro, aceptación, de frontera con los organismos de control, que no solo evaluar la efectividad del, entre comillas, biofertilizante, sino de ver de que no produzca efectos en el ambiente o en la comunidad nativa. Y muchas de estas cosas nos dice de que no todo es introducir, sino a veces es el manejo que se hace del sistema. O sea, con eso estoy hablando que el mejoramiento sería una forma de manejar el sistema sin agregar a un microorganismo. Porque si la planta de lo que hay elige, aunque no sea nativa, pero crea condiciones para asociarse con lo mejor que tiene en ese hábitat, bueno, es una forma de manejo. Y también a veces regulando lo que vamos colocando como insumos, también estamos creando condiciones para que favorezcan el crecimiento de microorganismos o no. Ahora, ya de lo que hay presente, podemos definir que productos biológicos son los microorganismos vivos que, bueno, que aplicados ayudan al mejor crecimiento de las plantas, o, bueno, en el caso de las leguminosas fue una condición muy importante al principio para el establecimiento de esas leguminosas en ámbitos distintos. O sea, tenemos los inoculantes para leguminosas que tienen mucha historia, aplicados con éxito en Argentina en soja, maní, arveja, alfalfa, garbanzo, y los promotores han sido, sobre todo, azopirino como referente, pero también tenemos gluconacetobacter, bacillus, pseudomonas, pero la adopción no es tan alta, pero sí son de interés. Y lo nuevo que aparece desde hace un par de años, porque, son los denominados bioinsumos, que es un término que fue adoptado por los sectores de agricultura, biológicos que se ha producido con microorganismos, insectos, con artrópodos o extractos de plantas, que mejoran no solo el crecimiento de las plantas, sino tienen una acción benéfica sobre el ambiente, como remediación, otros efectos positivos sobre el lugar donde se aplican productos biológicos. O sea, la legislación como marco grande son bioinsumos. No es que estoy totalmente de acuerdo con esa forma, pero bueno, es lo que está hoy utilizado. Y de biológicos que hablaba. Y bueno, esto ya fue adoptado por Chile y Brasil. Brasil hace muy poco sacó un libro de bioinsumos para soja. Y lo que se ve claramente a nivel mundial, esto es 2019, pero sigue la misma tendencia. Un crecimiento en todos estos tipos de productos, sea biofertilizantes, bioestimulantes, biofungicidas. Bioestimulantes no solo serían eso, microorganismos productores de fitohormonas, sino que también incluye otros productos o metabolitos sacados de algo que se han, digamos, separados, ya no cuentan, no es solo un microorganismo. Inclusive pueden ser enzimas, o sea, es un boom ese tema y hay una oferta tremenda de esos productos. Lo único que puedo comentar como anecdótico es que
En otros países se ve que el registro y cantidad de productos que se van registrando año a año es creciente, y en nuestras condiciones, si bien hay mucha oferta, no es tan abundante el registro. Y es fundamental que eso se considere, porque de lo que esté presente en el mercado hay que ver si está registrado en las condiciones que corresponden. Entonces, bueno, como productos microbianos tenemos los que hacen protección, o sea, antes solo contábamos con inoculantes para leguminosas. Ahora tenemos inoculantes, promotores de crecimiento y biocontroladores. Muchos de los que denominamos dentro del grupo de nutrición biológica son aquellos que hacen un uso más eficiente de los nutrientes en los suelos, que estimulan la mejora del crecimiento, y no solo eso, ayudan a un mejor establecimiento en condiciones por ahí de problemas de estrés hídrico, o los que mejoran directamente la eficacia biológica del nitrógeno. Y los otros biocontrolados, a veces, ante una condición de agresión de patógenos, bueno, nos permiten la posibilidad de reemplazar o colaborar con los productos de CIT. Todos estos productos microbianos colaboran con el sistema, pero eso no quiere decir que sea una condición así taxativa. La idea es que aporten al sistema. Y la forma de aplicarlo, bueno, en tratamiento de semillas, en el surco de siembra o foliar. La foliar, en el caso del microorganismo, si bien ya se utiliza, en ejemplo, no tiene tanta información estadística como la que contamos en tratamiento de semilla o en el surco. Y bueno, un poco lo que decía recién, los defectos pueden estar en el crecimiento de las raíces, la eficiencia del uso de nutrientes, la captación y uso del nitrógeno atmosférico, y que eso se puede trasladar en la producción de biomasa aérea y la producción de granos. Y bueno, acá algunos ejemplos de los biofertilizantes. Tenemos los rizobios, que hoy genéricamente dice rizobio, pero según la leguminosa que se trate, hay muchos nombres nuevos, no solo es el nombre rizobio histórico, hay azorrizobio, braga-rizobio, mesorrizobio, sino-rizobio o encifer, porque bueno, con el tema de taxonomía y biología molecular muchos nombres cambiaron, y de hecho hay algunos que no son ni siquiera el mismo grupo rizobio, como son beta-protobacterias, que no tienen nada que ver, como que una rama separada, y bueno, hay especies, nombres raros para rizobiología como Metilobacterium, ¿no? Burkholderia, pero bueno, eso principalmente se da en especies arbóreas que recién se están descubriendo las relaciones y formación de nodos. Parece mentira, pero todavía no terminamos de hacer todo el rastreo total de todas las leguminosas. Y en solubilizadores de nutrientes tenemos, bueno, las micorrizas que están presentes en casi todos los suelos, hongos solubilizadores como penicillium, plasmodium, el mismo tricoderma, y bacillus, pseudomonas, que muchas de esas ya están presentes en el mercado. Después tenemos los fitoestimulantes, como todos los promotores de crecimiento, que hay desde producción de fitohormonas, el mismo recién produce fitohormonas, el azospirillum, algunos bacillus, pero principalmente el más fuerte y conocido en ese tema sería azospirillum. Y después, bueno, tenemos desde biocontroladores, desde biofungicidas hasta bioneumaticidas. Hoy lo presente en nuestro mercado son más que nada biofungicidas, pero la evolución posiblemente nos lleve a que se incluyan también bioinsecticidas y bionematicidas. Lo de bioherbicidas está apareciendo algo de literatura, pero bueno, las especies que utilizan, que eso yo no lo comenté antes, a veces tienen antecedentes de patogenicidad, no solo para plantas, sino en clínica.
y ninguno de estos microorganismos que se usen en el sentido de producto biológico para el sector agropecuario debería tener antecedentes de clínica, porque es un riesgo ambiental que no tiene lógica. Se imagina que solo se cultiva el 3%, o sea que tenemos para desarrollar e investigar muchísimo antes de aplicar algo así. Y lo que es interesante comentar es que muchos microorganismos de clínica, como el nicho, la mayoría están en el suelo, y las plantas son un nicho de sobrevivencia, pueden llegar a producir sustancias benéficas para la planta. Pero eso no quiere decir que deban ser aplicadas o formular con esos productos. Bueno, dentro de lo que comentaba antes de biocontrol, bueno, cuando contaba lo de promoción de crecimiento, la que hoy se utiliza, o sea, no tanto a nivel inoculante, pero ya tiene una cierta... ¿Me escuchan bien? Yo tengo un perro ahí que me está haciendo ruido, pero Sí, tengo sí. forma de... tricoderma se está utilizando, y bueno, ya también hay algunas cepas de Bacillus subtilis, principalmente, que están presentes en el mercado. Pero esto es incipiente, todavía está muy lejos de tener el mismo volumen de lo que hay de fungicidas químicos. En algunos países como Brasil, por ahí el volumen de aplicación de algunos, no tanto biofungicidas, pero por ahí biocontroladores de insectos, porque se creó resistencia a los químicos, el reemplazo por ahí es más fuerte que en nuestras condiciones. En nuestras condiciones todavía no hay ejemplos así tan contundentes de resistencia, pero en otros lugares están pensando en lo biológico para reemplazar lo que ya químicamente fracasó. Y bueno, sea cual sea el producto, si va a haber un microorganismo, lo primero es tener la mejor cepa disponible. Hoy, si son cepas que provienen de una prospección hecha en Argentina, tiene que contar con el permiso de acceso, es decir, dentro de lo que se denomina el convenio de biodiversidad en la aplicación es el protocolo de Nagoya. O sea, eso debe contar porque, bueno, los beneficios que se tengan en ese producto tienen que ser compartidos con el lugar de origen. Y bueno, a partir de esa cepa patrón, que ya seleccionamos si es ultra eficiente para lo que sea, bueno, desarrollar condiciones de formulación, de almacenamiento, los patrones de llaman que sea eficiente, totalmente evaluado, que la fiscalización tenga con instrumentos para controlar eso. Bueno, los nichos de aislamiento pueden ser de semilla, de suelo, de partes de la planta, como está en filofera, en rizofera, o sea, eso es un poco decisión de el que va a hacer la prospección y el aislamiento. Y después, bueno, un poco resumiendo lo que les decía antes, hay que establecer todas estas condiciones de producción y finalmente la dosis y método de uso, eso es fundamental. O sea, un producto no debería estar ya liberado y dejar al azar al productor que termine de hacer ese desarrollo, de establecer las dosis. Eso ya tendría que estar totalmente evaluado antes de liberarlo. A veces pasa de que en el sistema se escapan y aparecen productos que le faltan estas cosas. Entonces, lo ideal es que esa formulación sea estable y que las condiciones de aplicación y de control ya estén establecidas, no que se use a nivel productivo la parte final del desarrollo, que tiene su costo, pero bueno, son los riesgos de producir estos productos biológicos. Lo que viene en la industria química pasó por todos estos pasos. Y bueno, si vamos a simbiosis, esto como para
como repasar, porque para muchos de ustedes ya lo conocen. Las bacterias fijadoras de nitrógeno poseen la enzima nitrogenasa, que es la que transforma el nitrógeno atmosférico a amonio. Y la planta aporta condiciones de regulando el oxígeno, y una de las proteínas que expresa es la hemoglobina, que muchos decimos está fijando el nitrógeno por el color rojo, que en realidad está indicando que sí, que hay una expresión, pero es cualitativo, no es cuantitativa. Y en general se dice que las relaciones grisol-bioluminosas tienden a ser específicas. En general, las más eficientes sí posiblemente sean específicas, pero no se dan todas las situaciones y en todas las leguminosas. Hay leguminosas como tréboles anuales que son ultra específicas, o lotus, también algunas especies de lotus, y otras que se denominan esas plantas leguminosas como promiscuas. Caso de algunas leguminosas tropicales que nodulan con diferentes especies de rizobio, pero en general lo que hay es una cierta selección de los casos más eficientes. A la planta le conviene la que sea más eficiente para fijar nitrógeno, no consuma carbono sin sentido. Y bueno, el producto que se desarrolló sin inoculante y el procedimiento para inocular la inoculación. Y siempre tratamos de que sea una cepa que produzca nódulos, pero no en exceso, y que fije la mayor cantidad de nitrógeno. En el caso de soja se demostró que los nódulos a raíces primarias son más eficientes que los nódulos de secundaria. Y la forma de control, pedimos que sean viables, es decir, que estén vivas, que formen nódulos y que sean eficientes. Acá un ejemplo de eso. Y en la red de control de calidad de inoculantes se han establecido protocolos para justamente que muchos laboratorios dispongan de esos métodos para verificar en distintas condiciones productivas. Y otra, o sea, no solo que tengan el número, la cantidad, que formen los nódulos, sino que además se pueda saber qué cepa la compone por los métodos técnicos moleculares, por ejemplo. Pero al margen de eso, es muy importante la aplicación. Si la aplicación tiene fallas y no todas las semillas quedan tratadas, a veces algún producto de calidad termina fracasando en la red del campo. Y parece, la inoculación argentina se conoce de los 70, y aún por hacer rápido las cosas, la siembra todavía se sigue viendo semillas que están desparejas en el tratamiento inocular. Y esto se verifica por el colorante del fungicida, pero los tratamientos no son del todo uniformes. Eso le dio lugar a que en algunos desarrollos de tratamiento anticipado tengan espacio, porque por ahí la gente, el productor no quiere hacer la aplicación en el campo, resulta tediosa, o otra estrategia es la aplicación en el surco en vez de inocular la semilla, o sea, liberarse del procedimiento. Es un poco bueno lo que les contaba recién, y hoy generalmente la mayoría de los productos que están presentes en el mercado son líquidos acuosos. Y bueno, lo que vimos en soja, después de 1100 entradas, con diferentes ensayos y muchos años de acumular experiencia, que hay una respuesta en rendimiento cercana arriba de los 200 kilos. Que ese 8%, si juntamos los datos y los separamos por provincias, bueno, se mantiene más o menos ese porcentaje. En algunas tenemos más datos, en otras menos datos, pero esa respuesta se mantiene estable, o más o menos según el año en ese tipo de respuesta. Pero en realidad lo importante es que nosotros incorporamos al sistema inoculante para que fije nitrógeno y la planta reduzca la demanda de nitrógeno del suelo. Por supuesto, en el caso de las leguminosas no se conviene fertilizar con nitrógeno porque reducimos la acción de la bacteria, porque limita
la formación de nódulos, se limita la expresión de la fijación. No sé si está la diapositiva. Sí. Entonces, en algunos estudios controlados vimos que al inocular hay un aporte extra. O sea, no es que en el suelo no hay inodulación. Estamos hablando de ambientes donde hay inodulación y hay cepas que se han naturalizado, porque no son nativas, se han adaptado a esos suelos. Vemos que en general la cepa recomendada eficiente aporta un extra nitrógeno. Pero ese aporte, o sea, por eso a veces decimos, como muchos de los microorganismos que se utilizan son multifunción, en el sentido de multiexpresión, no solo fijan nitrógeno, sino que producen fitohormonas, producen distintas sustancias, es muy difícil separar que fija solo porque crece más porque fija nitrógeno o viceversa, fija nitrógeno porque creció más, o está todo tan entrelazado que hace que esa expresión sea plena. Y se ve claramente que hay un efecto positivo sobre la producción de materia seca y la fijación de nitrógeno. Y esto, por lo menos para mí, me resulta más interesante mostrar que fija más nitrógeno que produce más rendimiento, porque eso va a ser consecuencia de la producción de rendimiento a veces de otras condiciones. Pero lo importante para la cual la seleccionamos es que aporte más nitrógeno. Lo mismo pasará con un Azospirillum, que lo que nos interesa es que al principio produzca un mayor establecimiento, que produzca más materia seca, y bueno, eso en un gran porcentaje de las situaciones puede traducirse en mayor rendimiento. Pero lo que tratamos es que ese sistema mitigar los efectos iniciales de por ahí problemas en la siembra, por estrés hídrico, por esas limitaciones que provocan la siembra. Y eso pasa en trigo y en maíz. En maíz, por ahí la información es más consistente que en trigo, pero el Azospirillum tiene un efecto promotor claro. Entonces, bueno, esa es la idea de por qué estos productos se están acompañando. No es que sean vitales, pero acompañan una mejor producción. Y bueno, los inoculantes de leguminosas, perdón, en general se presentan como esenciales en zonas donde no nativas. O sea, por ejemplo, el poroto, por ahí todavía no se encontró una evidencia tan fuerte, pero tiene algunas situaciones que no permiten un establecimiento pleno de la simbiosis. Y sin embargo hay adopción plena en los cultivos de soja, de alfalfa, de garbanzo, de arveja. La lenteja no es tan alta, pero se utiliza mucho. Y maní, que si bien tiene características de especies nativas relacionadas, siempre se está instalando en zonas nuevas. Y en esas zonas nuevas que no hay los rhizobios específicos, la respuesta es muy consistente y muy alta. Y después, bueno, hay otros promotores de crecimiento que, como Azospirillum, Pseudomonas, Bacillus, que bueno, recién se están adaptando, si bien hay muchos años de investigación y mucha experiencia, no tienen tanta adopción. En muchos casos se lo utiliza co-inoculando Azospirillum y Rhizobium para soja, otros cultivos. En Brasil se usa mucho en la co-inoculación, en Argentina es incipiente. Y sí veo que está creciendo mucho los biocontroladores, sobre todo Trichoderma y en menor grado Bacillus. Y los biocontroladores de insectos, con insectos, digamos, biocontroladores, no es una aplicación que se vea de mucha difusión en nuestras condiciones. Creo que no hay productos comerciales aprobados, pero en Brasil se está empezando a utilizar bastante. Y bueno, viendo la evidencia actual, muchos microorganismos son los socios biológicos que nos ayudan a mantener las adaptaciones, con adaptaciones positivas ante distintas condiciones productivas.
lo que... está loca la presentación. Sería saludable y recomendable que los microorganismos que se vayan a implementar nuevo, en cada situación se considera la posibilidad de que no tengan efectos negativos sobre el ambiente, y sí que esos microorganismos que sean seleccionados en el futuro tengan todas las condiciones que permitan su trazabilidad y conocimiento en el tiempo. Y en la esto era para comentarles que entre las otras cosas que se ve es que nosotros realmente nos alimentamos con endófitos, o sea que no solo está en el sistema de planta y animales, sino que está en nuestro sistema también. O sea, estoy hablando de alimentación más sana, no tanto la industrial. O sea, la alimentación natural incluye la oportunidad de que comamos sin saberlo, por lo menos sí en las poblaciones originarias, que bueno, nos alimentamos con endófitos. Y bueno, espero haber cumplido un poco, mil disculpas, y bueno, muchas gracias por la oportunidad de contarles algo de esto. Bueno, Alejandro, si podrías dejar de compartir, y si hay algunas preguntas que quieran hacer en forma oral, le vamos a habilitar los micrófonos. Tenemos una pregunta que se refiere a los bioherbicidas. Pregunta cuáles están en el mercado, si existen en el mercado, cuáles están. En el mercado nuestro, que yo sepa, no hay registro. No hay registros, bien. Y lo único que había visto, o si hay un registro debe ser todavía no oficial, no recomendaban Corynebacterium. Muchos bioherbicidas en realidad son antecedentes fitopatógenos, entonces por eso su capacidad para controlar una planta maleza, pero están en el límite, porque estamos arriesgando o colocando en riesgo el sistema. O sea, en lo comercial puede ser muy interesante, pero en lo ambiental tiene un riesgo importante. O sea que hay que pensarlo bien eso. Bien. María, si me permitís, hay algunas preguntas más en el chat. Dice Agustín Mariatti, efectos alelopáticos por rotaciones o asociaciones en intersiembra con diferentes especies. No, pero eso fue como un comentario, sí. A lo que preguntan de bioherbicidas, entiendo que fue un comentario para manejar el sistema sin necesidad de aplicar a través de rotaciones y demás. A ver si quiere hacer una aclaración. Quien comentó eso, y si no, yo lo entendí así, como no una pregunta, sino... Un aporte nada más. Como un aporte, sí, sí. De Agustín Mariatti, no sé si se encuentra aún en la reunión. Sí, lo veo conectado al menos, pero... Bueno. Después Alejandro Rogeri pregunta si se puede inocular el surco, o sea, el suelo en el surco, con la misma efectividad que en la semilla, y si la inoculación de suelo tiene acción acumulativa en el tiempo. Bueno, lo que se vio con las dosis de aplicación en el surco son más altas, los efectos son interesantes, pero bueno, sería una especie de, o sea, un costo mayor. Pero cuando, supongamos, en determinados ambientes tiene mucha lógica, cuando hay que aplicar insecticidas potentes, supongamos ahora no, porque ahora ya se adaptó, pero en un momento en el norte había problemas de picudo, o sea, las plantas no nacían y el insecticida recomendado era agresivo para rhizobium. Entonces la aplicación en el surco era una alternativa más que interesante en esa situación. Y acumulativo
En el tiempo, bueno, el tema de Rhizobium, no sé si pasa en las otras especies, es que tiene poca movilidad. Entonces, a veces, si uno ve los surcos de siembra, poca movilidad en el suelo. Entonces, a veces el Rhizobio está alrededor de la rizosfera, pero si uno muestrea el suelo entre líneas, a veces no hay Rhizobios en el medio. O sea, sí va a haber en la línea de siembra. Y lo que pasa es que el Rhizobio, al naturalizarse, tiene mucha vida saprofítica y de alguna manera al adaptarse pierde capacidad de eficiencia en el tiempo. Si la condición es ideal, a veces es similar a la cepa inoculante, pero no todas las veces con los diferentes cambios de sequía, inundación, bueno, todo eso afecta a la sobrevivencia, pero son altamente nodulantes, eso sin duda. Bien. Preguntaban algo ahí de tricoderma. Se supone que la tricoderma están viendo que está controlando muchas especies de patógenas en trigo. No sé si cubre todo el arco, porque es un producto biológico que tiene que adaptarse a ese hábitat y va a liberar sustancias, o va a crear competencia con las cifras contra los hongos patógenos. Esas sustancias antibióticas que libere, bueno, van a afectar el crecimiento de muchos hongos y muchas especies, pero lo que se está viendo y está aprendiendo a partir de su aplicación, que cada vez estas cepas que se están recomendando tienen acción de un espectro interesante, pero a veces no son de tan amplio espectro, entonces no tienen el mismo, si bien no soy especialista en este tema. Después, posiblemente, estas preguntas, para evitar decir cualquier cosa, viene una charla con Viviana Barrera, que es un poco una de las madres de una de las tricodermas que se utiliza, así que todas esas preguntas por ahí se las dejamos a ella. Perfecto, perfecto. Si no digo nada errado o subjetivo. Bien. Después pregunta Miguel González. Bien, cuando vuelva a llover, tengo pensado usar tricoderma sobre alfalfa y pseudomonas y Azospirillum brasiliensis como biofertilizantes. ¿Alguna recomendación? O sea, las tres cosas, tricoderma, bueno, tricoderma, o sea, yo no sé si eso está establecido como, o sea, sería... En alfalfa, ¿no? Sí, no sé si en alfalfa hay datos. Posiblemente funcione, pero no lo sé. Lo que sí les puedo decir es que las mezclas de Pseudomonas y Azospirillum pueden funcionar muy bien, pero tengan en cuenta que las mezclas con Pseudomonas, como produce bacteriocinas, pueden matar a Azospirillum. Entonces, tiene que ser alguna mezcla que ya esté probada y que haga que el Azospirillum funcione, porque por ahí la Pseudomonas es muy interesante porque ayudaría o colaboraría fuerte con la solubilización de fósforo, pero si mata Azospirillum no nos deja actuar el potencial de Azospirillum. Pero las combinaciones, por lo menos las que yo probé en condiciones de laboratorio, si uno tiene en cuenta esa situación, son muy buenas. Pero por ahí hay productos comerciales que ya tienen eso ya en la formulación y regularon, digamos, esa proporción. Claro, el tema es cómo están formulados. Norberto Arias pregunta si se está estudiando la interacción de los terápicos para semillas con las bacterias y hongos utilizados en semilla. Sí, eso, digamos, no sé a nivel de investigación en laboratorio, pero las empresas, o sea, que se consideren serias, lo tienen que estudiar,
porque siempre hay una fuga de productos distintos a lo que la misma empresa provee. Entonces es una condición que tiene que estar estudiada. O sea, el que no lo hace, bueno, no conoce cómo es el mercado de lo que hace el productor, pero por ahí en Argentina esas situaciones no se dan, pero en el caso de Brasil, por ejemplo, que hay una mezcla enorme de cosas que se aplican sobre las semillas, si uno no está actualizado en eso, su producto no llega al año de uso porque fracasa, porque tiene que adaptarse a evitar esos roces con productos que pueden ser agresivos. Así que yo supondría que sí, o sea, no conozco el manejo de todo, pero se supondría que todos lo están evaluando, porque eso es la realidad productiva. Y si ven que hay algo negativo, tienen que ya salir a recomendar, bueno, con esto no, con esto sí, porque si va a fracasar no tiene sentido su uso. Bien. Otra pregunta de Martín O sea, Enría. y para aclarar. Sí. No, en el caso de Rhizobio, o sea, todo, desde lo privado, lo público, todos investigamos qué productos serán menos agresivos, más agresivos, desde los herbicidas. O sea, eso en el caso de inoculantes es algo muy frecuente. Lo que desconozco si pasa en nosotros hemos formulado estos estudios. Perfecto. Decía que, bueno, Martín Enría comenta, yendo en cierto modo a lo comercial de los insumos, cómo tener certeza que un determinado insumo biológico es de buena calidad, ya que de sí es normal encontrar nódulos no efectivos en soja, por ejemplo. Bueno, son dos preguntas, me parece, en una. Sí. Sí, una por un lado, y con esta red de control de calidad de inoculantes, o sea, hay una función del SENASA, que SENASA no solo hace fiscalización, sino que también, para el registro, sino que también podría salir y muestrear productos cuando quisiera. O sea, no sé si tiene la condición económica, pero podría hacerlo. Pero con la red la idea es homogeneizar protocolos que tengan esos protocolos, que cualquiera que haga el análisis que sea representativo, con el menor desvío entre laboratorios, y armar una red que está distribuido bastante bien en el sector productivo, entonces que haya muchos sitios de evaluación, y hay protocolos hechos para inoculantes para leguminosa, hay protocolos hechos para pseudomonas, para Zospirinium, creo que micorriza, creo que ahora están acordando lo de Bacillus, o sea, están constantemente. ¿Protocolo para elaboración de los productos? No, para evaluación de calidad. De calidad. O sea, la Facultad de Esperanza, supongamos, no me acuerdo si está adherida o no. La de Rosario seguro, la de Zavala, la de Río Cuarto, la de Córdoba, qué sé yo, en Tucumán también. Todos esos laboratorios de facultades o de INTA tienen protocolos que aplican a la RCA y pueden evaluar muestras de todo ese tipo, y de hecho hay laboratorios que como rutina evalúan inoculantes para soja o de azospiril, por lo menos ir viendo si tienen las concentraciones recomendadas y si están nodulando como dicen que tienen que nodular. Ahora, esos nódulos ineficientes no siempre pueden ser del inoculante, también puede ser por el sistema de manejo, o sea, hay que ver en qué situación se dan y cuáles no. Se supone que la inoculante debe ser eficiente. Entonces, si no está siendo eficiente algo, está fallando también en el sistema. Es más, es compleja responder la pregunta sin conocer el ambiente. Bueno. Pregunta Alejandro Sartori si hay datos de uso de inoculante en soja con impacto en el nivel de proteína de grano. Sí, históricamente sabíamos que siempre había un porcentaje un poquito más alto con la inoculación por la acumulación de nitrógeno mayor. No sé los datos actuales, sería bueno volver a revisarlo. Mucho
Muchas de las diferencias que veíamos antes, el nivel de proteína con la inoculación, ahora, como las plantas son tan eficientes con el índice de cosecha de nitrógeno para transformarlo en materia seca, por ahí no le queda resto para hacer una diferencia en el porcentaje de nitrógeno en grano. Y eso habría que evaluarlo nuevamente. Antes era contundente y altamente significativa. Ahora no sé. O sea, posiblemente haya un punto o menos, un poquito mejor, pero no sé si es significativo como antes. Bueno. Alejandro, yo te quería preguntar o pedir si nos podés contar un poquito sobre el tema del protocolo de Nagoya, cómo funciona, qué regula, cómo se instrumenta. Bueno, trato de hacerlo lo más, porque es largo. Bueno. O sea, en el convenio de biodiversidad en Río se determinó que los recursos genéticos pertenecen al país de origen de ese recurso. Supongamos, para hacerle fácil, una planta por ahí conocida, la peperina, que queremos, o la jarilla que se publicó, y con eso hacen un shampoo o anticalvicie, y sacó la gente del CONICET. Bueno, esa jarilla que sacan para hacer el extracto, es un producto, es una planta nativa que crece en determinado ambiente. Con el protocolo de Nagoya lo que se estableció es que hay que repartir los beneficios del uso de algún determinado recurso genético. El recurso genético es un recurso biológico que tiene valor actual o potencial. O sea, recursos biológicos son todos los que están presentes en la naturaleza, y dentro de eso los genéticos son el todo del recurso, algún metabolito, cualquiera, que tiene un uso o valor potencial, bueno, se lo considera recurso genético. La regulación de este protocolo de Nagoya, que es un artículo, establece que los beneficios hay que repartir, no solo al lugar o al gobierno de origen, sino a los pueblos indígenas relacionados, que tienen su propio protocolo para pedir permiso para usar ese recurso genético. Entonces, supongamos la jarilla, se trabajó con La Rioja, como Argentina es un país federal, los permisos de acceso y uso y reparto de beneficios se establecen con la provincia. Cada provincia tiene su propia ley de acceso a recursos genéticos. Santa Fe la propia, Córdoba la propia, Buenos Aires la propia. Entonces, para utilizar ese recurso, antes de acceder a eso, tuvieron que pedir permiso a la provincia. Y después, eso, si tiene uso internacional, ambiente. Que ahora en ambiente, si lo buscan, es la 410/19, donde en esa resolución hace como un resumen o compendio a nivel nacional de lo que está dando vuelta. En Brasil y Chile, como tienen otra forma de gobierno más sencilla, es una ley nacional que se aplica para todo. En cambio, Argentina se depende de la decisión de cada provincia. Y eso incluye plantas, microorganismos, insectos, todo. O sea, cualquier uso que se haga, hay que pedir el permiso de la provincia. Ahora, la realidad es que no sé si todo el mundo eso lo está regulando, pero desde el punto de vista de investigación, si yo selecciono un nuevo microorganismo y no pedí el permiso, puede ser que ni siquiera me aprueben el proyecto futuro que haga con eso, ni siquiera me aprueben una publicación, porque el sistema internacional ahora lo aplica como una condición, un requisito fuerte para permitirte publicar. O sea, que no transgreda ninguna norma ambiental, digamos. Vos tenés que estar en la norma, si no, no te dejan trabajar. O sea, ya se volvió algo. ¿Por qué? Porque Argentina adhirió al protocolo de Nagoya. O sea, eso implica también, tiene implicancias para, por ejemplo, una empresa que seleccione alguna cepa de algún microorganismo, por ejemplo, que esté en determinado suelo y lo quiera usar de forma comercial. ¿Eso también tiene implicancia para esos casos?
Sí, sí. Te puedo dar el ejemplo que nos puede contar Viviana. La tricoderma, la cepa que se utiliza para formular, fue seleccionada desde Intracastelar. Y Viviana pidió permiso en parques nacionales, no tuvo problemas, parques nacionales tienen un protocolo sencillo. Pero después en cada provincia que tenía aislamiento es una lucha total, porque a veces los tiempos van más allá de la investigación, bueno, pero todo eso es el sistema que nos toca y bueno, por eso termina mucha gente trabajando con las empresas de las provincias más, de normas más sencillas y protocolos más simples, que con las que a veces no te contestan, porque no hay contraparte, digamos, en el tema. Pero es por desconocimiento. Desconocimiento, sí. Bueno. O sea, desde mi punto de vista, lo ideal sería que todo esto se empareje para todos y se acabó el problema. Pero todavía no lo hay. Uh-huh. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, alguna pregunta. Hay una pregunta más en el chat, sí. La leo si me permitís. ¿Sabés si ya está demostrada la incompatibilidad de aplicación de micorrizas y tricodermas? Se estudiaba su aplicación con bastante tiempo de separación. ¿Hay algo más en firme? La verdad, esa pregunta sería para la próxima. Más para Viviana. La guardamos para la próxima reunión. Yo, igual, personalmente, ¿no? Personalmente yo tengo muchas dudas del tema de micorrizas. Micorrizas no tiene control de calidad. Entonces, no sé, es un tema aparte, ¿no? Sería bueno que por ahí después alguien comente del tema de micorrizas, porque, o sea, nosotros hasta ahora, pues yo no, inclusive no la mencioné en el listado de productos aplicables. O sea, yo personalmente tengo muchas dudas de su aplicación. Su aplicación masiva, no a nivel controlado, por supuesto. Sí. Yo te quería hacer una pregunta más en cuanto a la formulación de productos para nutrición biológica relacionada a la composición, porque a veces hay algunas restricciones de uso en periurbanos de determinados elementos químicos. Y a veces las formulaciones tienen un componente microbiológico, pero también tienen por ahí micronutrientes y demás. En ese caso, por ejemplo, con que tenga un elemento de microbiología ya es un insumo biológico. ¿Se considera así la legislación? ¿O tiene que ser el componente principal? ¿Cómo funciona eso? No sé si tenés alguna... Claro, no, ahora en bioinsumo, o sea, el inoculante para hacerlo crecer, lo creces en un fermentador, bueno, a través de un medio de cultivo. Ese medio de cultivo tiene sales y la formulación requiere algún carbohidrato que lo haga crecer, qué sé yo, para decirle y no dar un nombre por ahí comercial. En soja tiene manitol, en azospirillum por ahí ácido málico, y después el sal, cloruro de sodio, fosfatos, bacterias para crecer y metabolizar. No veo ahí que haya por ahí un metal pesado o algo, porque no, claro, salían en cantidades ínfimas, indetectables casi. O sea que lo que queda en general, si el producto es fresco, la bacteria viva creciendo y puede, o estabilizada, y en algún formulado que por ahí tuvo más tiempo, lo que liberó esa bacteria en el medio. O sea, en el caso del Rhizobium por ahí no tanto, pero en el caso del Azospirillum puede haber liberación de fitohormonas. Al crecer por ahí libera sustancias de promoción. O sea que siempre queda la duda si es solo el microorganismo, en el caso de los promotores,
o lo que libera. O las dos cosas, en realidad son las dos cosas. O sea, pero no hay nada que yo vea que sea riesgoso para aplicar dicho en otra forma, las aspirinas es algo que usan mucho los cannabicultores, así que daño no debe hacer. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, cerraríamos el encuentro de hoy. Bueno, les agradecemos la participación y les agradecemos la paciencia por el problema que tuvimos técnico al principio, y los invitamos a al próximo encuentro, que será el 28 de julio. Ahí vamos a estar con el tema de promotores de crecimiento, con dos profesionales del INTA ¿cómo es? De Castelar, del IMISA de Castelar. Así que le agradecemos entonces nuevamente la participación, y también les comentamos que va a estar disponible la grabación por el Zoom de INTA, así que les vamos a enviar a todos los que se inscribieron el link para el acceso a ese YouTube que daría. Bueno, yo no tengo nada más que decirles. Muchas gracias a Alejandro por la participación, y bueno, disculpa por los nervios del comienzo. Ahora nos tomamos unas tazas de té de tilo todo para superar los nervios del principio. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, y bueno, saludos gracias, a todos. Ale, gracias, María. Chao. Gracias, Juan. Chao. 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 Gracias, saludos. Gracias. Gracias.